Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os saludo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde está cayendo una buena tormenta. Espero que no tengamos problemas tecnológicos por esa razón. Pero bueno, de lo que sí tenemos que hablar hoy es de un partido que yo resumo con una palabra que es decepción. Yo acabé muy decepcionado después de ese empate a un gol entre el Real Club Celta de Vigo y el Levante en el Estadio Municipal de Balaídos en el día de ayer. Estamos grabando el martes y el partido se jugó en jornada de lunes, y en el Estadio Municipal de Balaídos estaba ayer Fernando Rodríguez Estevez, que se une al programa como siempre desde Bayona. ¿Te encuentras decepcionado, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada tengo que decir que aquí el tiempo es totalmente diferente al de ahí. Aquí tenemos un cielo completamente azul, con un sol radiante y bueno, ya los días ya van siendo más largos y esto es más agradable y más Claro, pero llevadero. tienes un fondo y parece que no hace buen día. Ya, ya, es verdad, es verdad. Pues os juro que sí, en Bayona hace buen día y bueno, yo ayer sí que esperaba bastante más del Celta, luego entraremos en detalle, pero sí, contra el último, para empezar con un titular, diré que el Celta mereció perder si atendemos al número de ocasiones de cada equipo, ¿no? Sí, la verdad es que el punto fue probablemente lo mejor del partido, lo cual ya es decir mucho, porque claro, uno juega frente a un equipo que está prácticamente desahuciado, que está en una situación muy difícil en la tabla clasificatoria, que tiene unos números muy deficientes, juega en casa, además se pone por delante en el minuto 75 sin realizar un juego en absoluto brillante, pero no consigue llevarse los 3 puntos. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que si vamos ocasión por ocasión, si vamos mérito por mérito, desde luego el Levante falló muchísimas cosas y podría haberse llevado el partido pues 1-2, 1-3 o lo que fuera. ¿Cómo viviste tú este encuentro que para mí fue tan decepcionante desde las gradas de Río Alto en Balaídos, en Vigo? Por cierto, unas gradas de las cuales pues observo cada 15 días cómo evolucionan esas obras en la grada de marcador y bueno, ya se van viendo los cimientos y bueno, esperemos que esa velocidad sea de crucero, como dice el alcalde muchas veces, ¿no? De las obras. Y en cuanto al partido, bueno, el arranque en sí fue bueno del Celta, primeros minutos buenos, pero se diluyó enseguida. Frente a un Levante que claramente venía a perder tiempo porque lo hizo desde el primer minuto, pero es una estrategia que al final del partido te das cuenta de que le funcionó, porque con la estrategia de perder tiempo y de, digamos, ralentizar el partido, el Levante consiguió, como decía antes, más ocasiones que el Celta. Y en la primera Pero parte... eso, Fernando, para mí es lo curioso, que un equipo que viene como a cerrarse un poco atrás, a tratar de esperar su momento, al final acaba creando mejores Sí. y más ocasiones que el equipo de casa. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, y la primera de todas fue la mejor del partido, pero la mejor de los dos equipos. La primera ocasión que tiene el Levante es una ocasión que la mete cualquier equipo profesional y amateur también del fútbol. El Levante la tiró fuera inexplicablemente, con lo cual ahí ya el partido se podría haber torcido bastante. Pero esa primera parte, como digo, nos presenta un Celta con un inicio, unos primeros minutos buenos, con buenas intenciones. Viene esa ocasión clarísima del Levante y al final de esos primeros 45 minutos te das cuenta de que el Levante pudo meter hasta 3 goles pues sin ningún problema en esa primera parte. ¿Qué pasa? El Celta quizás dominaba mejor la posesión de balón, trenzaba mejor jugadas, digamos como que había más comunicación entre líneas, pero al final el Levante se mostró como un equipo más práctico, tenía una estrategia clara, la de aguantar atrás y esperar algún fallo del Celta para contragolpear. Le salió casi perfecto el planteamiento, se vio en la primera parte y en la segunda, bueno, se esperaba un poco más del Celta, lógicamente, porque la primera parte había sido pues tremenda y el 0-0 era un milagro realmente. Y bueno, en la segunda parte sí que un poco se vio un poco la intención del Celta de mejorar, pero no fue un cambio radical respecto a la primera. Se seguía viendo el Levante, bueno, pues que quería el empate a toda costa, no arriesgaba nada, perdía tiempo. De hecho, bueno, el portero del Levante se ganó la tarjeta amarilla por pérdida de tiempo.
Y ya digo, o sea, la mejor ocasión del Celta, no sé si incluso la primera, fue ese gol de Cervi con un Javi Galán que volvió a estar ayer bastante bien, demostrando que, bueno, pues que tiene un guante en su pierna izquierda porque sacó varios centros bastante buenos y uno de ellos, bueno, pues le vino a la cabeza del más pequeño del equipo, como Franco Cervi, y lo pudo enchufar. La verdad es que fue un gol muy bonito, muy bien ejecutado, pero claro, el resto del juego del Celta deja mucho que desear. Y bueno, me llama la atención que Coudet ahí no haga autocrítica. Coudet acaba más contento de lo que yo acabé. Y bueno, creo que contra el Levante, bueno, pues era una buena ocasión para, bueno, pues para ya dejar casi finiquitada la permanencia y ponerte con 34 puntos y bueno, y saber que los últimos, no los últimos partidos, pero lo que queda de liga, que son unos 15 creo, se podrían disfrutar de otra manera. Y quedamos en tierra de nadie, aunque no le guste al Chacho Coudet esa expresión, es lo que hay, ¿no? El Celta ahora mismo no tiene ningún problema para salvarse y está bastante lejos de una competición europea a la que yo creo que nunca aspiré, no se debe aspirar porque no hay motivos y ayer fue un partido que te dice que no hay motivos, ¿no? Ya digo, el empate viene después de este gol de Cervi muy rápidamente. El Celta no es capaz de contemporizar, no es capaz de ir a por otro gol. Históricamente tú y yo sabemos, Antón, que el Celta necesita 2 goles casi siempre para ganar y bueno, digamos que un poco se durmió en los laureles. Y bueno, tuvimos ese debut de Orbelín Pineda, el cual se llevó una pequeña bronca de Coudet por una descolocación en el terreno de juego. Bueno, curiosamente pudo marcar el segundo el mexicano, el segundo para el Celta, pero bueno, la cosa se quedaría ahí. También el Levante tuvo algún que otro ataque al final de esa segunda parte que también pudo transformar, ¿no? Pero bueno, estuvo ahí bien el portero Dituro, ¿no? En definitiva, un partido que se le atragantó al Celta y que para mi gusto, además, el equipo vigués creo que dio demasiados pasos atrás, Antón, y careció de suficientes ideas de creación de juego, ¿no? Creo que se bloqueó ante el planteamiento del Levante. De Orbelín hablaremos en unos minutos. Yo creo que ya no es solamente que dé demasiados pases atrás, sino que además hubo pues muchas imprecisiones en momentos importantes en los que se podían crear contraataques que al final quedaban en nada por culpa de problemas de pases del propio equipo y no necesariamente por la defensa o por el centro del campo del Levante. Y realmente, para mí, prácticamente lo único bueno que vi del Celta fue ese golazo que marcó Cervi a pase, además centro magnífico de Javi Galán y además un remate con una potencia impresionante. Y decías falta de crítica de Coudet, pues sí, yo creo que la hay, pero también la hay en la prensa viguesa. Yo leo crónicas del partido y yo creo que algunos de los periodistas que han escrito sobre este partido vieron un partido completamente diferente al que vi yo, porque me parece que ponen el acento en el hecho de que el Celta no consiguió cerrar el partido. Bueno, es cierto que el Celta no consiguió cerrar el partido, pero es que el juego que se desplegó hasta ese gol, e incluso yo diría que después de ese gol, pues tampoco era un juego vistoso, no era un juego de dominio de un Celta, que yo creo que no es que haya un partido, como ya siempre decimos, que un equipo tenga ganado ya porque sí, pero yo creo que tenía la obligación de ganar este encuentro frente a un equipo que está en muy mala situación. Está en muy mala situación, por cierto, no porque juegue necesariamente mal o porque juegue mucho peor que otros. Yo creo que es que está fallando muchísimo. Los errores del Levante en este partido fueron impresionantes, como tú has comentado. Pero sí, falta autocrítica y después nos encontramos con un Celta, uno nunca sabe qué Celta se va a encontrar cuando sale el equipo al terreno de juego. Y en este partido, pues realmente yo vi a un Celta muy indolente en gran parte del encuentro. De hecho, yo vi la segunda parte primero porque estaba dando mi clase en la universidad durante la primera parte y entonces vi la segunda parte y después, no sé por qué, decidí que iba a ver la primera también. Quizá porque estoy participando en el programa y no quería participar sin haber visto el partido completo. Pero lo que me pareció de la primera parte es que el Celta realmente
para mí fue casi como que no se presentó en el terreno de juego. Contra un equipo daba la sensación de que el Celta pensaba que con simplemente presentarse y jugar un poco y hacer unos cuantos pases iba a conseguir ganar este partido. Y es cierto, como tú decías, que el Levante perdió tiempo, que el Levante se metió atrás. Hubo algún momento en el que el Levante tenía 7 u 8 jugadores, un par de líneas atrás. Pero a pesar de eso, el Levante combinó mejor, el Levante llegó con más peligro. Y yo creo que eso es algo en lo que hay que pensar. Creo que cuando se habla de autocrítica y de la falta de autocrítica, hay que pensar en partidos como este, porque después se menciona que la gente no va a Balaídos, ¿no? Entonces yo me pregunto, después de ver este partido, que para mí fue un total aburrimiento durante la mayor parte de los 90 minutos, después del gol del Celta, pues entra un momento de juego loco en el que es cierto que el Levante pudo haber marcado, que el Celta también pudo haber marcado a través de Orbelín, pero es que la mayor parte del partido fue verdaderamente aburridísimo. Entonces, lo que decíamos en uno de los programas anteriores, si no se crea ilusión, incluso en partidos como este, que en principio tendrían que ser más asequibles por la diferencia que en la tabla hay entre ambos equipos y por los números tan lamentables, por desgracia para ellos, del Levante, pues eso no es así. Entonces, con partidos como el de ayer, Fernando, yo no veo cómo la gente puede ser atraída a Balaídos, ¿no? Sí. No sé cómo ves tú eso, tú que estuviste allí además. Bueno, yo es que vi lo que dices tú, las imprecisiones que hubo del Celta fueron muchas, también las del Levante, entonces durante mucho tiempo se juntaron las imprecisiones de los dos equipos y me llamó la atención que la gente que estaba a mi alrededor en la grada, en Río Alto, decía qué malos son estos del Levante. Y yo pensaba, ¿y los del Celta? Porque Evidentemente, las imprecisiones eran las mismas, o sea, balones aéreos sin sentido, poca combinación entre defensa y medio del campo para crear jugadas, demasiados pases directos desde la defensa hasta el ataque, que yo creo que es algo que puntualmente puede estar bien, pero no como norma, ¿no? Y ayer el Celta abusó de eso y faltó juego creativo, ¿no? Faltó que la gente que tiene más técnica en este equipo lo demostrara. Volvió a estar muy bien y no es por ser pesado, pero hay que decirlo, Fran Beltrán volvió a ser de los mejores, ¿no? Y bueno, en esa nube de imprecisiones, pues él fue de lo que se pudo salvar ayer en el partido, ¿no? Y es verdad, este partido no ilusiona. Y gente que solo haya ido a ver este partido del Celta, pues lógicamente no se va a enganchar. Y teniendo en cuenta el rival que había, pues es una pena que se le ha dejado escapar. Y aún así, marcando ese primer gol el Celta, bueno, pues puedes intentar pues cerrar el partido, digamos, bueno, pues amarrar ese 1-0, pero está claro que tampoco el equipo tuvo esa capacidad en un día malo, ¿no? Con lo cual yo creo que se le ha dado vida a un equipo que es como es el Levante, que seguramente vaya a descender y el Celta pues ha tirado dos puntos a la basura. Y además, Fernando, después de ese gol, después del gol del Celta, el Levante hubo 2 o 3 o 4 minutos que estaba realmente a merced del Celta. Si el Celta pudiese controlar el balón, crear alguna ocasión más. Hubo un centro que casi remató Iago Aspas, pero que no fue capaz de rematar porque iba un poco fuerte y le pasó por entre las dos piernas. Pero más allá de eso, muy poco, la verdad. A mí es que lo que me preocupa del partido de ayer es lo poco que yo vi del Celta. Y eso parece ser que no se refleja en las crónicas del partido, y yo me encuentro con mucha gente que dice, bueno, el problema es que no se cerró el partido. No, el problema no es que no se cerró el partido, el problema es que el juego del Celta hizo que el gol fuese prácticamente un milagro verdaderamente inmerecido. Es que yo lo que titularía no es que al Celta le costó cerrar el partido, yo diría, al Celta le costó abrir el partido, demasiado tiempo. Entonces, ese es el problema. Contra el último te cuesta abrir el partido, no sé si fueron 75 minutos o más o menos. Entonces, el titular es ese. No es que te cueste cerrarlo, es que te cuesta abrirlo. Y te cuesta una mitad y un poco y bastante de la segunda. Y luego cuando lo abres no eres capaz de cerrarlo. Que eso es lo que a mí me parece curioso, porque hay partidos como esos en los que hay equipos que no juegan bien y que al final acaban marcando un gol y entonces las cosas se van encarrilando. Pero distó de ocurrir eso en este partido. El Celta nunca encarriló el partido a pesar del golazo de Chervi de cabeza
que es un magnífico remate y un centro medido de Galán. Sí, sí, yo destacaba antes que era el más bajito del equipo, Cervi, y realmente pues no lo pareció. Yo creo que se creció momentáneamente en ese gol y bueno, afortunadamente pues entró en la portería. Y ya digo, es un partido que no ilusiona y es un partido que el Celta no merece ni empatar, fíjate lo que digo y lo digo convencido Yo además. estoy de acuerdo, hay mucha gente que estaría en desacuerdo, pero yo estoy No, totalmente de no, acuerdo en que por merecimientos, ya sabemos que el fútbol no es merecimiento, pero yo creo que es así. El Celta, no, si pero hubiese perdido ayer, no habría pasado absolutamente nada. si nos vamos a la estadística de ocasiones claras, o sea, el Levante es claro ganador. Y lo normal es que el Levante marque esa primera ocasión. Y con un 0-1, a ver tú cómo le entras al Levante, ya de por sí cerrado, que venía con el 0-0, imagínate con el 0-1 cómo se hubieran puesto pues de protectores. Es que al Levante el empate tampoco le valía. En realidad, el Levante tiene que ganar partidos si quiere salvarse. Yo realmente creo que no se va a salvar, pero si quiere salvarse, tiene que ganar partidos y el Celta se lo puso, no digo en bandeja, pero sí que tuvo sus opciones claras. Sí, sí, y ya digo, o sea, el punto es inmerecido, pero pues al final hay que valorarlo y ahora luego hablaremos de lo que viene porque vienen equipos importantes, alguno también de nuestra liga como es el Mallorca, pero la próxima visita es al Metropolitano del Atlético de Madrid, o sea que bueno, hay que andar con ojo. Imagino que ahí el Celta no estará tan relajado como estuvo este lunes en Balaídos. A mí sigue preocupándome, Fernando, continuando con el partido, pero hablando también de cuestiones que van más allá del partido, lo poco que el Celta tiene en el banquillo para suplir carencias, ¿no? Y yo creo que eso es algo que seguimos repitiendo semana tras semana, tanto si se gana como si no se gana. Yo veo que el Celta tiene una plantilla corta y una plantilla que en el banquillo no tiene los efectivos que necesitaría para hacer un mejor papel en una liga española que tampoco es que esté desbordante y rebosante de calidad, por otra parte, porque evidentemente, bueno, hablabas del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha perdido últimamente partidos que nadie supondría que iba a perder, pero sí, Relevante, precisamente. precisamente frente al Levante. Por eso digo que a mí lo que me preocupa, que va más allá de este partido y que yo creo que está relacionado con la mayor parte de los partidos que hemos comentado, al menos esta temporada, es esa cortedad, esa falta de profundidad de la plantilla que hace que Coudet pues, no tenga tampoco efectivos solventes para hacer cambios que realmente puedan tener un impacto claro en un mejor juego del Celta o en el resultado. Gallardo sigue sin marcar, los que salieron en el partido ayer, Tapia, etcétera, me parece que tampoco aportaron nada en absoluto. Y después tenemos el debut, ¿no? De Orbelín Pineda, que a mí me da la sensación, Fernando, no sé cómo lo ves tú estabas allí en el campo y lo viste mejor que yo en la televisión, esa bronca que le echó el entrenador Eduardo Coudet, me da a mí la sensación de que no hay conexión entre estos dos. No sé si es porque él no lo pidió y se lo trajeron y se lo pusieron ahí como una prótesis o qué pasa, pero me da la sensación de que Orbelín lo va a tener bastante crudo en el equipo. Yo creo que es un fichaje de club y me da la sensación, si no recuerdo mal, que el Celta lo fichó antes de que llegase el Chacho Coudet, con lo cual claramente no es una petición de Coudet. Ayer el desajuste que se produce es que Orbelín, digamos, se sitúa demasiado arriba en el terreno de juego y el Chacho le reclamaba que estuviese en una zona más de contención en el medio del campo y bueno, realmente el enfado fue tremendo. Yo tengo al Chacho justo delante porque estoy allí en Río Alto y veo perfectamente todos sus movimientos y sí que se enfadó mucho con el mexicano y luego explicó en la rueda de prensa que había sido por ese desajuste en el terreno de juego que se había avanzado bastante el mexicano y que, bueno, que lo consideraba normal porque se estaba todavía adaptando, ¿no? Y curiosamente pudo ser Orbelín el que marcase el 2-1, ¿no? Bueno, yo creo que hay que apostar por él, todavía no hay que juzgarlo, es muy poco tiempo el que ha jugado y bueno, él tiene ganas, es un jugador joven y bueno, si lo han traído entiendo que es porque la Secretaría Técnica, que ahora ya no está liderada por Felipe Miñambres, pues lo habrá visto aprovechable. O quizás
el que lo ha visto aprovechable es el director Antonio Chávez, no se sabe. Yo creo que se sabe bastante, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque lo hemos comentado varias veces. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que Orbelín es un jugador al que hay que darle tiempo, como se le da tiempo y se le ha dado tiempo a otros, y bueno, pues acá tampoco es que esos minutos hayan sido excelentes, pero no marcó y por tanto pues las cosas no fueron para él todo lo dulces que seguramente le habrían gustado que fuese en su debut, pero me pareció un poco exagerado esa bronca, todos los aspavientos con los que salió en la televisión, que a mí me sorprendió mucho cuando después me dije que era por eso, pero claro, en la televisión no se ven las cosas de la misma manera que en el estadio. En todo caso, sigo pensando que el Celta no tiene efectivos en el banquillo y a mí eso me preocupa mucho, no porque yo crea ir a Europa o que se va a clasificar o que tiene oportunidades de Europa. Yo eso no lo creo en absoluto, así como tampoco creo que vaya a tener dificultades para salvarse. Pero partidos como el de ayer son partidos de verdadera decepción por la imagen que da el equipo, además de por el resultado. Es decir, si el Celta hubiese ganado ese partido, yo estaría contento por el resultado, porque serían 34 puntos, más cerca de la salvación y otro partido seguido ganado en casa. Ahora dirán que es otro partido sin perder. Pero en realidad, a mí lo que no me gustó en absoluto del Celta ayer fue la imagen. Así como en otras ocasiones he dicho que la imagen me gustó de forma coral y trataba de defender casi pues en todas las líneas. Ayer, en cambio, vi una indolencia que acababa en dos cosas. Por un lado, problemas en cuanto a los pases y a la precisión de los pases, y segundo, pues que prácticamente no se crearon ocasiones claras, excepto el gol y poco más. Sí, bueno, yo creo que ayer se confundió la paciencia que hay que tener contra estos equipos con la relajación. El Celta se relajó, no tuvo, digamos, la tensión necesaria y, bueno, pues abusó de los pases atrás, de lentitud en el movimiento de balón y el Levante estaba en su salsa. O sea, al Levante le salió casi al 99% su plan. Les faltó meter un gol más de esas ocasiones que tuvieron claras, ¿no? Yo Y lamento. sobre todo les faltó adelantarse, Fernando. Si se hubiesen adelantado, otro gallo habría cantado en ese partido. Yo lamento no conocer la calidad del portero del Levante, porque ayer no la pudo demostrar el portero. Como decía mi padre, yo creo que ese portero ayer no se duchó, se fue para casa directamente desde el estadio sin pasar por la ducha, porque vamos, ya te digo, no hizo ninguna parada, así como Dituro sí que hizo paradas, él no hizo una o ninguna, y ya digo, no sabemos si el Levante trajo un buen portero, uno regular o uno malo, ¿no? Hay que, lo dije siempre, hay que probar más a los porteros, aunque sea desde fuera del área. El Celta ayer tuvo más de una para probarlo desde fuera del área y no se quiso hacer, ¿no? Yo creo que falta ahí, pues eso, no sé si atrevimiento o ganas. Cualquier disparo que se haga desde fuera del área no es que vaya a acabar en gol, pero algo puede pasar. Puede haber una mano que te da un penalti, puede haber un rebote que deja a otro jugador solo en el área. Es decir, hay más formas de entrar en una portería que haciendo pues toda una jugada trenzada hasta llegar a la línea de gol, ¿no? Y eso el Celta lo tiene que explotar y no lo ha hecho. Y ayer era un buen momento para hacerlo con una defensa tan cerrada, ¿no? Quizás menos centros, porque con un centro y con tanta Claro, pierna claro. del rival, no creo que ese centro llegue al delantero, y menos centros y más disparos desde fuera y que pasen cosas, ¿no? Y ayer se perdió esa ocasión. Es que cuando un equipo hace muchos centros o se basa en centros sobre todo, es cuando uno ve que faltan ideas, ¿no? Porque si el centro y el remate de cabeza es la única opción, que de hecho así llegó el único gol Sí, del sí, Celta en sí. el partido, pero claro, es que hubo varios centros que no pueden contarse como oportunidades porque eran fácilmente despejados por la defensa. Y hablando de penalti, vaya ridículo de Iago Aspas tirándose
O sea, pero vamos, eso fue, como dice en inglés, un diving. O sea, se tiró a la piscina y desde luego no había agua en absoluto, porque primero era fuera del área en la segunda parte y segundo es que ni le tocan, ¿no? Y entonces, claro, se gana una tarjeta amarilla. Yo reconozco que a mí no me gustó la actitud del árbitro. No creo que tuviese nada que ver en el resultado, por supuesto, pero así como otras veces hablo bien de tal o cual árbitro, a mí Melero ayer, la verdad es que Pizarro Gómez creo que era, ¿no? Perdón, Pizarro Gómez, sí, exacto. No me gustó en absoluto y bueno, pues eso también lo digo porque creo que a los árbitros hay que darles al César lo que es del César, ¿no? Cuando lo hacen bien se dice y cuando no se hacen bien. A mí no me gustó como lo hizo el árbitro, a pesar de que, como digo, no creo que tuviese. Yo creo que fue demasiado permisivo en los primeros minutos con entradas del Levante. Y bueno, luego sí empezó a sacar tarjetas, pero al principio creo que había entradas que ya merecían la tarjeta y no las quiso sacar, ¿no? Y luego, bueno, ves que cambia el criterio, bueno, en fin. Obviamente, para nada influyó en el resultado. No. Sí que, bueno, es un árbitro que, bueno, no es de los mejores, claramente, ¿no? ¿Cómo crees, Fernando, que va a afectar este partido a los que van a venir? Porque el Celta lleva dos empates, ¿no? Y tal y como se puso el partido y habiendo marcado cuando quedaban más o menos 15 minutos para terminar el encuentro, pues que al final no sea el equipo capaz de llevarse los 3 puntos, quizá puede afectar anímicamente para los próximos partidos y como decías antes, no van a ser nada fáciles algunos de ellos. Yo creo que siempre que el Celta, el equipo, sepa por qué ayer pasó lo que pasó, cuáles son las causas y dónde hay que mejorar, que yo creo que sí que lo saben, espero que sí lo sepan, sí se puede reconducir. No creo que, bueno, anímicamente afecte demasiado, creo que, bueno, quedan unos días y yo creo que la entidad del rival próximo, que es el Atlético de Madrid, tiene que motivar a toda la plantilla para hacer un buen partido allí. Y bueno, tienen que saber que allí han ganado equipos que no tenían por qué ganar, como el Levante, y han puntuado otros, con lo cual yo creo que el Celta tiene que ir con esa intención y de saber que el Atlético de Madrid está encajando más goles que nunca, al menos más goles que en los últimos años, y bueno, eso al Celta tiene que darle moral y hacerle olvidar el partido de ayer, ¿no? Y al final, ya digo, hay que considerar este punto que hemos logrado como un buen punto porque no se merecía, ni mucho menos. Hombre, un buen punto, no en sentido absoluto, No, sí, pero sino por cómo fue el partido, entiendo que dices, ¿no? sí, porque mejor 1 que 0. Eso está claro. Lo que pasa es que yo creo que sí que le afecta a un equipo como el Celta, pues tal y como se desarrolló el partido y la imagen que dio, y después no haber conseguido cerrarlo después de haber abierto la lata, como suelen decir los periodistas, pues yo creo que ese tipo de cosas al fin y al cabo acaban haciendo mella, porque entre un punto y 3 hay una diferencia importante cuando se trata de ponerse con 34. Y ahora, bueno, pues vienen unos cuantos partidos pues bastante complicados. El del Atlético de Madrid, pues es una salida difícil, pero sobre todo porque a mí me da la sensación, y no sé tampoco si es una cuestión mía o no, pero yo veo al Celta como un equipo un tanto cansado, como que en la primera parte, por ejemplo, del encuentro, tú decías por el grupo de WhatsApp que te parecía que el Celta había tirado la primera parte. Sí. Y estoy de acuerdo con que el Celta tiró esos primeros 45 minutos, pero también veo a los jugadores que a medida que el partido va avanzando, veo a los jugadores bastante cansados, incluido Yago Aspas, Denis Suárez, incluso Beltrán en la defensa también. Hubo algunos errores de Aidú que últimamente no estaba cometiendo. Los veo bastante cansados y sobre todo no veo recambios. Y entonces eso sí que es un problema, porque darle descanso a cierto jugador para meter a no sabemos quién y todavía rebajar más la capacidad ofensiva de un equipo que casi no llegó arriba en los 90 minutos, pues me parece un poco preocupante teniendo en cuenta que el próximo partido es frente al Atlético de Madrid, que como tú dices no está demasiado bien, está encajando muchos goles o más de los normales, está perdiendo contra equipos de menor entidad, pero sigue siendo el Atlético de Madrid. Sí, y decías antes de los jugadores cansados, quizás sí, quizá el equipo esté cansado porque Coudet repite ahora un mismo 11 durante muchas jornadas seguidas, pero por ejemplo yo ahí sacaría de ese saco a Fran Beltrán. Creo que Fran Beltrán no demuestra ese cansancio, creo que presionó muchísimo, subió
Sí, sí, pero precisamente por eso me parece que se cansa más de lo que debería. Porque como no tiene ese apoyo, pues tiene que hacer un trabajo que a lo mejor necesitaría más ayuda en él, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo una salida a presionar al portero de Fran Beltrán que realmente no la esperas y bueno, realmente pues sus ganas y su ímpetu están ahí, además de su calidad, con lo cual, bueno, quizás él es un poco de los que mejor en forma están y bueno, no sé si el resto del equipo acusa el cansancio. Yo lo que vi ayer no fue tanto cansancio, sino digamos no sé, una relajación, una indolencia que se confundió con paciencia, porque yo estoy de acuerdo que no hay que ir 5-0 en el minuto 20 contra el último, pero hay que, no sé, en la primera media hora tienes que haber demostrado algo o haber inquietado algo al portero. Y lo que pasó fue lo contrario, a quien inquietaron fue a Dituro y muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te preocupa, ¿no? Que el equipo entre en esa relajación por estar jugando contra el último. Una cosa es la paciencia y otra cosa es, bueno, pues no intentar con intensidad y con calidad lo que hay que hacer en estos partidos, que es, bueno, pues intentar abrir esa lata cuanto antes para que el Levante cambie su estrategia de defender 11 a lo mejor, bueno, pues echarse más hacia adelante. Y ahí sí que el Celta podría haber estado más cómodo, pero para conseguir esa comodidad hay que hacer un trabajo previo que el Celta no hizo ayer por la primera parte. Y además diré una cosa, Fernando, que no sé si estarás de acuerdo con ello o no, no sé qué pensarán los oyentes del programa. Yo creo que en partidos como los de ayer se nota todavía más la Aspas dependencia, en el sentido de que Aspas tiene un partido poco interesante, un partido nada memorable por su parte, y el equipo pues no tiene otras opciones, no parece que tenga otros recursos, ¿no? Entonces, es el típico partido en el que si Aspas hace una genialidad, pues a lo mejor el Celta se lleva los 3 puntos, pero como tenga un partido gris, un partido pues poco brillante, como fue el de ayer, por todo el equipo, pero también por Iago Aspas, pues yo creo que ahí se nota también la Aspas dependencia, no solamente en los momentos en los que Iago Aspas tiene un partidazo y mete 2 o 3 goles, que obviamente cada vez esos son menos, pero también cuando tiene partidos menos brillantes, pues el equipo parece que no tiene otras opciones. Bueno, además es que ya Guaspa volvió a salir de su sitio y volvió a estar en zonas donde no tiene que estar, pero lo hacía yo creo para un poco animar a los demás y empujarlos, ¿no? Y sí que recuerdo alguna acción buena de Yago en la primera parte, por la banda izquierda, que parecía que no iba a ser capaz de progresar hasta la línea de fondo y sí que fue capaz de llegar hasta allí, incluso provocar una falta. Y por cierto, quiero abrir el capítulo de balón parado. El Celta vuelve a ser un equipo nefasto a balón parado, con ningún peligro y que da igual que consiga, pues no sé, X corners o X faltas al borde del área, porque lo de ayer con el balón parado fue muy preocupante y gente con toque y con calidad como Denis Suárez u otros sacaron fatal los balones parados. Es decir, no hubo ayer un balón parado decente. O sea, el gol viene de hecho por una jugada, pero los balones parados, que ayer el Celta tuvo varios, y podía haber roto el partido ahí en uno de esos balones parados, fue horrible. Y volvemos bueno, pues a la idea tradicional de este equipo de que a balón parado el Celta, salvo excepciones puntuales, es nefasto y crea cero peligros. Y el Celta a balón parado, vuelve a ser un equipo pues totalmente inofensivo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además es que el recurso a balón parado son puros centros en general, ¿no? Eh, la estrategia se reduce a eso, en los balones parados. Y cuando tienes, además en los corners, cuando tienes un equipo que mete a prácticamente todos los defensas atrás, es muy difícil, teniendo en cuenta la envergadura de los jugadores del Celta, meter un gol de córner. Es que yo no sé cuándo fue la última vez, pero desde luego en el partido de ayer podían estar tirando 40 o 50 corners y daría igual. En cuanto a las faltas al borde del área, pues más de lo mismo, porque se convertían en mini corners de alguna manera para tratar de rematar de cabeza con 5, 6, 7 defensas ahí, y es muy difícil hacer eso, ¿no? A ver, yo no soy el entrenador, no voy a ponerme a dar ideas de qué es lo que tienen que hacer, pero desde luego lo que están haciendo en cuanto al balón parado no está funcionando, y en el partido de ayer se vio claramente de nuevo la falta de ideas del equipo, Fernando, que es lo que a mí me preocupa, ver que en un partido como ese, que es un partido asequible sobre el papel, al Celta le faltan ideas y como le faltan ideas se va obcecando, va pasando el tiempo
y al final acaba siendo un Celta agitado y un Celta que trata de jugar con rapidez. Me refiero con rapidez porque el reloj va pasando, los minutos van pasando y entonces al final es más aceleración que otra cosa, ¿no? En esa aceleración podía el Celta haber pescado el segundo gol por mediación de Orbelín, no fue así y al final pues el Celta se queda, yo estoy de acuerdo contigo, con un punto que no merece, como el fútbol no es merecimiento, hay que estar contentos de que Sí. se haya conseguido el punto, pero desde luego yo no estoy en absoluto contento con la imagen del equipo, con el juego del equipo y espero que la imagen cambie en el Metropolitano. Sí, bueno, es un escenario que impone, pero ya digo, con esas estadísticas del Atlético de Madrid esta temporada, creo que, bueno, pues vamos a tener un poquito de fe y esperanza en que el equipo pues pueda arañar de allí pues algún que otro punto y bueno, y algún que otro gol, que vemos que Oblak no es tan invencible como parecía, así que yo creo que hay que ir con ánimos y sabiendo que allí han puntuado equipos que en principio no tenían pues el cartel para hacerlo. Esa tiene que ser la motivación del Celta, aparte de que espero que, bueno, pues que la dirección técnica vea que ayer pues faltaron todas estas cosas que hemos comentado. Yo tengo fe en que de aquí al sábado el equipo se rearme y bueno, le demos guerra al Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que estos son los partidos, y termino ya con esto y pasamos pues, la parte final del programa. Yo creo que estos son los partidos que tienen que hacer pensar a la dirección deportiva, que tienen que hacer pensar al cuadro técnico de cara a la próxima temporada. Que el Celta necesita cosas que el Celta no tiene y que si no se le ofrecen al equipo esas cosas, me refiero a jugadores en ciertas posiciones, me refiero a una mayor profundidad de banquillo y yo creo que a un proyecto serio, pues para que el Celta, ya digo, me decía uno alguien en Twitter, ¿y qué piensas? ¿Que el Celta va a ganar la liga? Hombre, eso no es lo que uno espera. Ser crítico con el Celta no significa pensar que el Celta tiene que hacer un equipo para ganar la liga, ni siquiera para clasificarse para Europa, porque nosotros nunca hemos pensado que eso fuese así, pero dar una imagen mejor, tener un equipo más sólido y después lo que llegue, llegará. Un partido como el de ayer, yo creo, Fernando, insisto y termino ya con esto, es el tipo de partido que tiene que hacer pensar al club que hay cosas que no se están haciendo bien y que deberían mejorarse. El partido frente al Atlético de Madrid se jugará en el Metropolitano bajo los focos porque es a las 9 de la noche y Sí. por tanto me viene muy bien a mí porque el sábado aquí serán las 2 de la tarde y podré ver tranquilamente después de comer el encuentro. ¿Cómo ves ese partido? Ya has dicho algo y bueno, sobre todo, ¿qué resultado vaticinas para ese partido? Bueno, teniendo en cuenta que el Atlético encaja bastantes goles y que bueno, que también mete, pues voy a poner un 2-2 en el Metropolitano. Bueno, un empate en el Metropolitano no estaría nada mal. Yo creo que el Celta va a perder el partido, desgraciadamente, porque han sido dos oportunidades buenas de ganar 6 puntos y se han quedado en dos. Sobre todo el de ayer era una grandísima oportunidad de pues conseguir una nueva victoria en casa y eso no se consiguió. Y yo tengo la sensación de que el Celta es un equipo que está bastante cansado, un equipo que pues tiene que desembarazarse de las secuelas psicológicas que puedan dejar ese fallo, porque yo lo considero un fallo en casa frente al último equipo de la clasificación y va a llegar a Madrid, yo creo, un tanto tocado. Así que pienso que el resultado va a ser 2-1 para el equipo colchonero, con tristeza de mi corazón celeste, porque, bueno, también tengo que decir, aunque digo que va a ser 2-1, y ese es el Sí. resultado que doy y el que queda grabado, no creo que el Celta tenga ninguna razón para pensar que ese partido no se puede ganar, porque lo hemos dicho en varias ocasiones. Si el Levante puede llegar y ganarle al Atlético de Madrid, Sí. el Levante, que probablemente va a ser uno de los equipos descendidos, y yo no se lo deseo a nadie descender, esa gente que estaba en las gradas de Balaídos cantando a segunda, es una falta de respeto
Y me parece además una falta de clase. Yo creo que cuando uno va a un campo de fútbol debe comportarse con clase. Y no se comporta con clase alguien que le canta a segunda a un equipo que está en muy mala situación. Un equipo que mereció ganar, además. Y además mereció ganar, que en muchos casos, que en muchos momentos del encuentro jugó mejor que el Celta. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Ya sabemos que cuando las masas se juntan, pues ahí sale lo mejor y también lo peor de la gente. Pero yo jamás cantaría a un equipo, ni siquiera al Real Club Deportivo de La Coruña, le cantaría segunda. No lo haría porque me parece una falta de respeto. Y los jugadores que están jugando en el Levante y en equipos que están en situaciones difíciles, como los jugadores del Celta cuando bajaban o cuando estuvieron a punto de bajar hace un par de temporadas o 3, pues son seres humanos que están tratando de hacerlo lo mejor posible. Y esto se vio en el partido, además. O sea, el Levante, desde luego, creó muchas más ocasiones que el Celta y pudo haberse llevado el partido. A segunda, pues eso más es, yo creo, reflejo de la frustración de la propia afición local que otra cosa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no creo que haya ningún partido que el Celta tenga que salir y pensar que ya no se va a ganar. Se puede empatar, se puede ganar en el Metropolitano y también, como yo creo que va a ser, se puede perder. Así que yo digo 2-1 y tú dices 2-2 sería el tercer empate consecutivo del Celta, Fernando. Por cierto, que ayer el partido acababa en 1-1. Es un resultado que es, vamos, tu resultado favorito. No sé si habías puesto ese partido. No lo puse, es que lo pensé, de hecho, porque dije, estoy seguro de que ahora que digo que el Celta va a ganar, al final perderán o empatarán. Y efectivamente, pues es el resultado que podría haber dicho y habría acertado, pero no lo dije. No juegues a la quiniela, si es que hay quiniela ahí en Estados Unidos, no juegues. No hay quiniela, hay, por desgracia, apuestas. A mí las apuestas no me gustan, pero bueno, excepto la apuesta de Gallardo con mi padre, que eso sí que ya es otra. Ahí sigue en pie esa apuesta, sigue vigente. De momento sigue en pie. Yo lo he dicho muchas veces, espero perderla, espero perderla, porque yo quiero que Gallardo meta los máximos goles posibles. Pero de momento sigue otro partido más en el que Gallardo no ha marcado. Pero bueno, ya veremos que, como dice un profesor que tú y yo conocemos bien, del futuro no está nada excluido, o sea que ya veremos ya veremos lo que pasa. ¿Algo más, Fernando, para terminar el episodio? Nada, esperando que esta vez gane yo la porra y no tú. Y bueno, y nada, nos queda agradecer a la gente que nos sigue todas las semanas en YouTube, en iVoox y en Facebook, pues su fidelidad. En Facebook desde luego, no paramos de subir, ya estamos más allá de los 100 seguidores. Agradecemos mucho a la gente su fidelidad y nada, que sigan comentando tanto en YouTube como en iVoox o en Facebook. Todo lo que les parece, las ideas que comentamos, porque siempre estamos ahí para leerlas y para contestarlas. Y además sea grande o sea pequeño, es un grupo selecto y respetuoso, que es lo que a mí me gusta siempre, porque realmente prácticamente nunca, y de esto estoy muy contento, prácticamente nunca hemos tenido salidas de tono en comentarios por parte de nuestros seguidores en Facebook o en iVoox o en YouTube, y eso la verdad es que a mí me alegra y espero que siga siendo así. Muchas gracias, Fernando, como siempre, un placer verte y además, si la tecnología funciona, tendremos imagen en esta ocasión en el Bar Celeste y espero encontrarme contigo de nuevo, quizá con algún invitado, pues en unos días, porque el Celta vuelve a jugar en muy pocos días. Gracias, Fernando, gracias a todos los celtistas y a todas las celtistas, y ahora no nos queda más que pues dar ese berro celeste. Pues muchas gracias a ti, Antón, y bueno, gracias a esa gente que nos sigue. Y vamos allá con ese berro celeste. Nos despedimos hasta dentro de unos días. Sí, hasta el fin de semana probablemente. ¿Imos aló? Imos. 1, 2, 3. Como sempre, o de sempre. A la Celta!